Bueno, entonces nada, muchas gracias por abrirme la puerta de esta vuestra casa. Muchas gracias también por invitarme y por dejarme ser parte del seminario Miguel Andrés, también por colaborar con el CIASI. Muchas gracias también a mi tutor, David San Martín, por proponerme. Y antes de nada, me gustaría explicar el porqué de este tema, ¿vale? La transparencia algorítmica, sobre todo cuando va enraigada a lo que vendría a ser el derecho público. Muchas veces cuando hablamos de algoritmos, en pocas ocasiones pensamos que esto puede tener una implicación directa en el derecho. Pero mucho más allá de todo esto, vemos cómo la realidad supera muchas veces a la ficción. No pasa nada, se improvisa. Bueno, hace un par de días, El Confidencial publicó una noticia en la que mostraba que la Seguridad Social estaba utilizando desde hacía un tiempo un sistema al que denominan como inteligencia artificial para rastrear bajas laborales y cazar fraudes. Por poner un poco de contexto, esta casuística viene ya desde 2014, cuando supuestamente se contratan este tipo de aplicaciones y se comienzan a implementar. Ya en 2018 se empieza a trabajar con ello y a día de hoy, es decir, en 2023, se tiene por primera vez conocimiento de la utilización de este tipo de sistemas. Nosotros, como ciudadanos, nos relacionamos todos y cada uno de los días con la administración, y sin embargo la administración muchas veces nos da la espalda y no nos informa de la realidad que subyace a todo esto. No sabemos a ciencia cierta cuándo nos encontramos o cuándo nos ponemos en contacto con este tipo de sistemas, cuando detrás de la pantalla no hay una persona, sino un tipo de sistema en concreto. Ya no hablamos únicamente de inteligencia artificial, sino de un sistema automatizado, que es donde vamos a profundizar concretamente el día de hoy. La presente exposición la quiero dividir en 5 puntos y a fin de no resultar demasiado cargante, voy a pasar por el primer punto de una manera mucho más superficial, en la medida en la que no vengo a dar en este sentido ninguna noción que no sepáis en cuanto a inteligencia artificial y la realidad que todo esto contiene. Sí que es cierto que me gustaría realizar un pequeño apunte, y es que el derecho siempre va por detrás de la tecnología, siempre, es una realidad que no se puede negar. Y en la medida en la que el derecho va siempre por detrás de la tecnología, nosotros como operadores jurídicos tenemos que encontrar soluciones que en la medida de lo posible nos permita paliar los efectos negativos que pueda suponer la utilización de ese tipo de tecnología en nuestro día a día. Por ello, nosotros como juristas trabajamos con conceptos, y este es un principal óbice del que tenemos que partir, el concepto de inteligencia artificial. Si bien es cierto que todavía no contamos con un concepto unitario, homogéneo, que permita extrapolar esta realidad a la totalidad de realidades que tiene que abordar el derecho, no es menos cierto que nos encontramos con un pequeño atisbo de luz. Hace más bien poco, el Consejo Europeo, en este caso el Parlamento Europeo junto con el Consejo, ha, pues en este caso, elevado una propuesta de ley de inteligencia artificial que permite, o en este caso, comienza a delinear el marco conceptual de sistema de inteligencia artificial. Y en la medida en la que esta noción se comienza pues, a idear de una forma mucho más concreta, podemos comenzar a estructurar alguna que otra solución. Ahora bien, nos encontramos nuevamente ante una propuesta, ante un proyecto que todavía no es definitivo y que desde luego no ha entrado en vigor. Y por tanto, es susceptible de tener muchos cambios hasta el momento. No es menos cierto también que en el anexo se establece una especie de, ¿cómo decirlo?, desgrana los distintos tipos de inteligencia artificial a los cuales pretende regular. Habla de inteligencia artificial como un sistema de inteligencia artificial y desgrana concretamente distintos tipos de sistemas en función del riesgo que puedan llegar a suponer. Sobre todo se centra en la regulación de los sistemas de inteligencia artificial de alto nivel de riesgo. Pero más allá de todo esto, nosotros como ciudadanos tenemos que plantearnos, vale, el regulador europeo y nacional todavía no nos provee de herramientas para, en este caso, conocer hasta qué punto podemos normar la inteligencia artificial, hasta qué punto podemos trabajar sobre ella de una forma estructurada. Y sobre esta suerte de arenas movedizas nos estamos encontrando ahora mismo. Por tanto, ¿con qué herramientas nosotros como ciudadanos, más allá de como juristas, no como operadores jurídicos, como ciudadanos, tenemos a nuestra disposición para tratar de solventar pues, algunas de las casuísticas que se pueden dar? Por ejemplo, como ciudadanos, ¿cuándo nos encontramos o cuándo tratamos con un sistema automatizado cuando nos relacionamos con la administración pública? Ese es el kit de la cuestión del día de hoy y es lo que voy a intentar dar un poco de luz en este sentido. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión que pueda ir suscitándose a lo largo de la exposición, con total confianza, me paráis y nos detenemos por lo que haga falta. ¿De acuerdo? De acuerdo. La administración automatizada. Vamos a poner una serie de bases para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya desde la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común, se comenzaba a lucubrar acerca de la implementación de medios electrónicos e informáticos en la administración.
Por poner una suerte de base, la administración funciona sobre una serie de principios, entre ellos el principio de eficacia y eficiencia. Principalmente la incorporación de este tipo de sistemas venía o partía de la necesidad de dar cumplimiento a esos principios, en la medida en la que la administración podía agilizar los trámites para dar, en este caso, una solución mucho más ágil a los ciudadanos cuando se relacionen con los mismos. Partiendo de esa base, tenemos que seguir un poco el desarrollo normativo. Como bien os comentaba, partimos en este caso de la ley de 1992. Ahora bien, si avanzamos con el tiempo, nos encontramos como en 2007 se promulga la LAE, que es la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. ¿Por qué es importante este paso? Concretamente por el contenido que tiene cada una de estas normativas. Ya en la normativa de 1992 se estructuraba una suerte de control que permitía a los ciudadanos, bueno, en este caso no a los ciudadanos, sino exigía a la administración el deber de informar a los ciudadanos de cuándo nos encontramos ante este tipo de sistemas. Es decir, cuándo se va a utilizar este tipo de medios informáticos o tecnológicos y a su vez, pues en este caso informarle acerca de las características. Ahora bien, partiendo de esta suerte de base, cabe entender que esto va a proliferar en el tiempo. No fue así. Con la aprobación de la Ley 11/2007, todas estas garantías que se contenían en la Ley 1992 caen en un segundo plano. ¿Qué significa esto? Pues que con la entrada en vigor de la Ley de 2007 se deroga parte del articulado que contenía estas garantías. Concretamente es el artículo 45 de la Ley de 1992, la Ley 30/1992. Como os comentaba, con la entrada en vigor de la LAE, todo el contenido de este artículo cae en un segundo plano. Y no me refiero a que deja de ser, o en este caso cae en un segundo plano respecto a su aplicación, sino que se deroga por completo. Y aquí es cuando incorpora uno de los conceptos clave, que es el concepto de actuación administrativa automatizada. Hasta entonces no se sabía lo que era el concepto de actuación administrativa automatizada, pero grosso modo se puede entender como aquella forma en la que nos relacionamos con la administración, en la cual no hay una intervención u operativa humana entre medias, es decir, desde el punto A hasta el punto B, no hay una conexión humana que pues en este caso, decida sobre la aplicación o sobre un trámite en concreto. ¿Hasta aquí me seguís? Bueno, con la entrada del artículo 39 de la LAE, con el concepto de actuación administrativa automatizada, nos tenemos que desplazar hasta 2015, que sería la siguiente etapa normativa, con la entrada en vigor de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. ¿Qué es lo que esto supone? No supone una marcha atrás para el aumento de lo que vendría a ser las garantías que tienen los ciudadanos para conocer el funcionamiento o lo que vendría a ser la operativa interna de este tipo de sistemas. Ya en 1992 se establecía una suerte de sistema o una suerte de garantías para auditar la implementación de esos sistemas. En la Ley 11/2007 estas garantías se esfuman. Y en 2015 nos encontramos nuevamente con esta situación. No volvemos a una etapa anterior, no volvemos a una nueva amplificación de derechos o de garantías previstas en beneficio del ciudadano, sino que nos encontramos nuevamente con una amplificación de lo que hasta entonces era el concepto de actuación administrativa automatizada. Y nuevamente aquí se dirime concretamente sobre los pasos que se ha de seguir para la utilización e implementación de este tipo de sistemas, pero siempre y cuando estas garantías se aplican en la medida en la que nos encontramos ante un proceso plenamente automatizado. Por relativizarlo a lo absurdo, si del punto A al punto B hay una intervención humana, por mínima que sea, en lo que vendría a ser una decisión administrativa, ya no nos encontramos ante una actuación administrativa automatizada. Esto lo que supone es, por un lado, que la administración no quede obligada en ningún momento para proveer de información sobre este tipo de sistemas en la medida en la que, por supuesto, no encaja en lo que vendría a ser el concepto de actuación administrativa automatizada. Partiendo de esa base, como comentaba, lo que vendría a ser el impulso de la utilización de medios técnicos utilizando lo que vendría a ser la Ley 30/1992 queda inoperativo con la entrada en vigor de la LAE. Como podemos ver, en el artículo 45, en el apartado 4, es donde se prevé lo que vendría a ser la utilización de los programas y aplicaciones electrónicos. Ciertamente, tampoco hay una descripción concreta a lo que se refiere con medios técnicos, es decir, es un concepto muy general, muy amplio y que por tanto cabe un margen interpretativo en exceso. Ahora bien, si esto lo trasladamos a lo que vendría a ser la entrada en vigor de la LAE, vemos como con la entrada en vigor del artículo 39, si bien es cierto que nos encontramos con el primer atisbo
de actuación administrativa automatizada, también nos encontramos con la derogación de los puntos 2, 3, 4 del artículo 45 y con ello todas las garantías que con ello contenía. ¿De acuerdo? Por tanto, este apartado, ¿en qué lo podemos reducir? ¿En qué lo podemos concretar? Pues en 3 puntos muy concretos, y a fin de cuentas no quiero ser reiterativo, pero como comentaba, el abanico de derechos que contenía el artículo 45 era muy amplio. Es decir, hablábamos de un control en 2 fases. Antes de lo que vendría a ser la implementación de este tipo de sistemas, es decir, nosotros, como interesados, como ciudadanos, podíamos conocer, porque la administración informaba con carácter previo de la aprobación o el intento de aprobación de estos sistemas, y luego, posteriormente, ya lo que vendría a ser un control ex post, hablaríamos de un control después de la aprobación de estos medios tecnológicos, es decir, seríamos conocedores de las especificaciones de estos sistemas. Y aquí es donde entra pues, el nudo gordiano de esta cuestión. Si esto hubiera pervivido hasta el día de hoy, nos encontraríamos con una suerte pues, de paradigma, en la medida en la que nosotros como ciudadanos conoceríamos o pudiéramos tener acceso a las especificaciones de estos tipos de sistemas, entre ellos del código fuente o de los algoritmos que utiliza la administración. Pero esto es arena de otro costal, como veremos a continuación. Como comentaba, el artículo 39 incorpora lo que vendría a ser el concepto de actuación administrativa automatizada, pero ello no significa que, por así decirlo, se refuercen las garantías. Al contrario, vemos como nuevamente se ven mermadas. Y a más, llegamos a lo que vendría a ser el artículo 41 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que no viene a hacer sino una interpretación un poco más expansiva del artículo 39, pero sin ir mucho más allá. Vuelve a reiterar lo que hasta el momento conocíamos y de este modo no podemos cerrarlo con una afirmación muy clara, y es que la transparencia cede en detrimento de la incorporación de este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas pueden ser utilizados por la administración sin que en ningún momento nosotros estemos o seamos informados de esta cuestión. Es decir, la administración tiene el poder, sí o sí. Llegamos a un punto que es claro, y me permito beber un poco de agua, me estoy quedando seco, Hemos hablado hasta el momento de actuación administrativa automatizada, y ahora es cuando tendríamos que profundizar. ¿Qué es transparencia? No en el sentido administrativo como tal, que eso lo vamos a abordar más adelante, sino ¿qué es transparencia algorítmica? Lo primero, antes de nada, una pequeña iniciación sobre lo que es la transparencia. A fin de cuentas, nosotros entendemos la transparencia como el principio fundamental sobre el que se rige la administración pública y que permite a nosotros como ciudadanos fiscalizar y conocer en profundidad todo lo que vendría a ser el procedimiento y funcionamiento interno de la misma. Y en la medida en la que se nos provee de esta garantía de una doble vía, como veremos más adelante, hablaremos de publicidad activa y pasiva, tenemos que tener en cuenta que esta transparencia no es baladí. Nosotros tenemos que conocer cómo funciona la administración. Si no, no sabemos cuáles son los procedimientos ni cuáles son la toma de decisiones interna. Y por ello, cuando hablamos de la utilización de este tipo de sistemas algorítmicos en la administración, tenemos que ir mucho más allá, porque ya no solamente hablamos de una decisión, de un acto que puede estar más o menos motivado y que podemos entrar en enjuiciar esa motivación. Hablamos, por tanto, de la transparencia algorítmica en la medida en la que, si vamos mucho más allá, vemos como a mayor complejidad de los sistemas, mayor es la dificultad para conocer el funcionamiento del mismo. Es decir, ya nosotros como ciudadanos no tenemos con carácter general una formación específica para entender el funcionamiento de un algoritmo. Yo no tengo el conocimiento técnico para conocer el funcionamiento. Esto, a fin de cuentas, es una cuestión general, es una cuestión común. Y por eso tenemos que proveer al ciudadano de herramientas para que, cuando se pueda acceder al algoritmo, entienda cómo funciona el código fuente. De eso se trata la transparencia. De la medida en la que nosotros podemos optar para luchar, para acceder a ese código fuente, también podamos intentar entenderlo. Y aquí es donde entramos también este diálogo entre la parte técnica y la parte jurídica. Esto lo comentaré después, a ver si se nos ocurre alguna solución entre todos. Como comentaba, la normativa de transparencia, que esto lo vamos a abordar más adelante, no exige en ningún momento que el código fuente sea publicado. En ningún momento. Sí que vemos cómo existe un deber por parte de la administración de proveer cierta información, pero en ningún momento la administración queda obligada. Y esto va mucho más allá. Los algoritmos los podemos entender como una suerte de código, pero, como comentaba, a mayor complejidad también va a llegar a un punto en el que los propios desarrolladores, al menos así se plantea por la parte doctrinal, llega a un punto en el que desconozcamos cómo funcionan finalmente. Esto no es cuestión que se dé ahora mismo. La administración pública, a día de hoy,
pocas ocasiones está utilizando un sistema de inteligencia artificial. Muchas veces nos tenemos que plantear, cuando se habla de inteligencia artificial, ¿verdaderamente estamos hablando de inteligencia artificial? ¿O estamos hablando de un sistema pleno, un sistema automático, un sistema experto? No vamos a ir mucho más allá. No vamos a hablar de aquellos sistemas pues, que parten del machine learning o del deep learning, que eso ya sería mucho más allá. A día de hoy, la administración pública carece, o en este caso no podemos hablar a ciencia cierta de la existencia de inteligencia artificial como tal, per se. Por tanto, hablar de caja negra, si bien es cierto que estamos augurando un futuro que puede darse, a día de hoy es algo a contemplar, pero que en muy pocas ocasiones se da, al menos a día de hoy. Y aquí es donde hablamos de transparencia y de su contrapunto, opacidad. Es complejo, porque a fin de cuentas esto es un juego de conceptos. Cuando hablamos de opacidad no significa que no haya transparencia, pero sí que puede llegar a darse esta opacidad. Y esta opacidad puede ser o no deliberada, es decir, partamos de la base, ya no hablamos de administración pública, hablamos del desarrollo de un algoritmo. En muchas ocasiones esto parte de una empresa privada, y esa empresa puede o desea tener ese secreto comercial sobre el funcionamiento de ese algoritmo. Ahí hablaríamos incluso de una opacidad deliberada, en la medida en la que no se quiere saber o no se quiere hacer público el funcionamiento de este tipo de algoritmos. Luego hablaríamos también del desconocimiento técnico, que es lo que comentaba hasta el momento. Nosotros normalmente no tenemos una formación técnica para conocer el funcionamiento. Y a más, aunque podamos acceder, entra en juego otro concepto, que es la cognoscibilidad. Dicho en castellano, el saber y entender cómo funciona el algoritmo. E incluso hablamos de la escalabilidad de estos algoritmos, y es básicamente lo mismo que comentábamos. En la medida en la que aumenta la complejidad de estos algoritmos, en la medida en la que nos cuesta cada vez más entender el funcionamiento del mismo, mayor va a ser la complejidad en cuanto a la opacidad. Esto es como un cristal. Un cristal, en función del producto que le echemos, puede ser más o menos brillante o puede permitirnos ver más allá. Y ahí es donde radica la cuestión. Radica en qué producto echamos y cómo podemos intentar ver más allá de esa ventana. Quizá el argumento más fuerte que se ha planteado en la doctrina hasta el momento, en la doctrina jurídica, es el planteado por Boix-Palot, que es el entendimiento del código fuente como un reglamento. Y esto lo vamos a tratar más adelante con un caso muy concreto, que es el caso Cirio, que es el caso más conocido. Pero si lo planteamos como una herramienta, como un medio, vemos como el código fuente no deja de ser un mero contenedor de las instrucciones. Si nosotros cogemos el caso Cirio, con la aplicación Bosco, vemos cómo esta aplicación se desarrolló única y exclusivamente para la aplicación del contenido de un Real Decreto. Y en la medida en la que funciona como canalizador de las instrucciones de dicho documento, nos encontramos plenamente ante un reglamento. Un reglamento en la medida en la que sirve como medio para que la administración ejecute y funcione. Y es así que nos encontramos ante la pregunta: ¿podemos elevar la cuestión o podemos llegar a entender que el código fuente funciona como un reglamento? Esto supondría dar respuesta a muchas cuestiones. En primer lugar, entenderíamos el reglamento como una herramienta más de la que hace uso la administración y por tanto el código fuente del mismo modo. Rompería en este caso con la imposibilidad de conocer o de aplicar la normativa de transparencia, porque el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual nos permitiría soslayar este límite, que es el límite del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que lo comentaremos más adelante. Y a fin de cuentas, lo que nos permitiría sería dar cumplimiento, primero, al principio de transparencia de la administración, y luego también nos dotaría del principio daría cumplimiento al principio de legalidad y además daría seguridad jurídica. Y así romperíamos con este esquema. Ahora bien, esta cuestión, esto que parece ser la idea óptima, no deja de ser un planteamiento doctrinal. Un planteamiento doctrinal que además está siendo debatido. Si bien es cierto que mucha parte de la doctrina y actualmente parte de jurisprudencia administrativa está optando por entenderlo así, esto no deja de ser una mera hipótesis, no consolidada. Y aquí es donde entramos en el kit de la cuestión. Y voy a ser muy rápido, porque aquí hablar de transparencia nos podemos ir por las ramas. Para empezar, transparencia, como comentaba, es el mecanismo de control y fiscalización del funcionamiento interno de las administraciones públicas. Ello lo podemos encontrar en el artículo 5 de la Ley 19/2013, que es, en adelante, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ¿vale? Para no perdernos. Pero es que la transparencia tiene una doble vía. Es decir, no es transparencia en un solo sentido de la administración nos tiene que proveer de información. Nosotros también tenemos una vía de acceso. Y aquí es donde encontramos esta dicotomía. Hablamos de publicidad activa y publicidad pasiva. Publicidad activa, entendida en función del artículo 5, es el deber que se le impone a la administración de informar a los ciudadanos sobre determinada información que está concretada en los artículos 6 y siguientes de la misma normativa. Pero a fin de cuentas, aquí es donde estriba la cuestión, es ¿por qué la administración
si está obligada a informarnos, como en el primer caso que comentábamos, ¿por qué no se nos informó de esa utilización? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el fundamento al cual se agarra? La transparencia, como comentaba, tiene esa doble vertiente y ahí es donde entra la publicidad pasiva, que está contenida en el artículo 12 y que no es sino el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a todos los ciudadanos. Y este derecho es un derecho universal, es una garantía que todos y cada uno de nosotros tenemos. Es decir, no tenemos que tener ningún otro requisito adicional, ni tenemos que ser interesados en un procedimiento. Es decir, nosotros, ahora mismo, si la universidad mismamente utilizara algún tipo de sistema y tuviéramos dudas acerca de su funcionamiento, podríamos elevar ante lo que vendría a ser la Secretaría General una cuestión relativa a lo que vendría a ser el ejercicio del derecho de acceso a la información. O sea, para que veamos la extensión de este concepto, de este derecho. Esto va mucho más allá, porque a fin de cuentas, como os comentaba, nosotros trabajamos con conceptos. ¿Qué es información pública? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por información pública? Y no voy a hacer una mera referencia al artículo 13. El artículo 13, para que nos hagamos una idea, a pesar de que pueda ser muy concreto, nosotros los juristas nos gusta sacar los colores de quicio. Es algo que es inherente a nosotros. Y por tanto, lo que vendría a ser este artículo 13, que parece muy cortito, hay auténticas bibliotecas doctrinales que trabajan cada una de las locuciones del artículo. Es decir, si hablamos de información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, solamente de esa oración hemos sido capaces de dividir si hablamos de documentos tangibles o intangibles. Pensemos que hasta no hace mucho la documentación con la que trabajaba la administración pública era papel y boli. No hace mucho que se ha comenzado a digitalizar las cuestiones. Podemos ir incluso a aquellos que obran en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación, es decir, las administraciones públicas, por resumirlo muy al absurdo. Podemos incluso plantearnos qué tipo de documentación cabe subsumirlo en este sentido. Claro, ¿es el código fuente de información pública? Si atendemos a lo que hemos comentado antes, nos movemos nuevamente entre hipótesis, nos movemos entre teorías. Nos movemos entre la posibilidad de que el código fuente sea un reglamento y la medida en que un reglamento queda excluido de la ley de propiedad intelectual y por tanto no cabe, en este caso, pues elucubrar alguna aplicación de la propiedad intelectual del mismo, sí que hablaríamos de información pública y por tanto tendría que ser plenamente público. Esta es la cuestión. ¿Es el código fuente de información pública? ¿Es el código fuente una cuestión que tuviéramos que tener a la que tuviéramos que tener acceso todos y cada uno de nosotros? Pues aquí está la raíz del problema. Principalmente nos encontramos con que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por cierto, los juristas somos muy dados a poner siglas, así que si hay alguna que no he explicado, no dudéis en consultarme, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha manifestado muchas veces acerca de la extensión del concepto de información pública. Esto nuevamente engarza con la extensión del concepto del artículo 3. Como os comentaba, todas y cada una de estas locuciones ha sido examinada detenidamente por la jurisprudencia y hay auténticas bibliotecas. Cuando hablamos de que un expediente está terminado o consta en el poder de la administración pública, todo esto puede llegar a tener alguna problemática en lo que refiere al código fuente. Cuando hablamos de que esta documentación se encuentra en posesión de la administración pública, un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, la universidad contrata con una empresa privada y no recibe el código fuente o alguna documentación específica que contenga las especificaciones de un determinado sistema, ¿cómo puede entonces nosotros como universitarios que nos vemos, por ejemplo, objeto de ese tipo de sistemas, acceder a estas especificaciones? He ahí la cuestión. Y en este caso sí que contamos con ciertos precedentes. Los límites, si os parece bien, me los voy a saltar porque a fin de cuentas es lo que hemos comentado hasta ahora, ¿vale? Es en qué momentos encontramos que el derecho de acceso a la información se ve soslayado. Y a fin de cuentas, si entramos demasiado en profundizar en ello, se nos va a ir el tiempo y quiero centrarme en la cuestión principal, que es cómo nos encontramos a día de hoy en este punto. Es decir, nosotros como ciudadanos podemos acceder al código fuente. Y aquí es donde entra en juego el Código Civil y la aplicación POSCO. Grosso modo, el contexto. Nos retrotraemos a 2018. Plena crisis, antes de lo que vendría a ser el inicio del COVID. El Ministerio de Transición Ecológica publica un Real Decreto mediante el cual se da una suerte de beneficios a aquellos ciudadanos que tengan la condición de consumidor vulnerable. Es lo del bono social. ¿De acuerdo? Pero vemos cómo a medida que se va aplicando este Real Decreto están saliendo algunos fallos. La Fundación Ciudadana Civio
comprueba que la aplicación Bosco, que es la que está haciéndose cargo de determinar si se cumplen o no estos requisitos, pues está dando fallos. Vemos como personas que, por ejemplo, pues están en una situación de desamparo o que verdaderamente tendrían que recibir estas ayudas, no las están recibiendo y el propio sistema está detectando como que están exentas de recibir este tipo de ayudas. Claro, la Fundación Cibio ahí comienza esta operativa. Comienza a solicitar al Ministerio esta información a través de lo que comentábamos antes, los cauces de ejercicio de acceso a la información. ¿Con qué nos encontramos? Con que el Ministerio pues deniega este intento de acceder a la información pública y dice pues que en este caso la aplicación Bosco funciona perfectamente. Ante esta negativa, la Fundación Cibio eleva una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno solicitando detalladamente las especificaciones y el código fuente de este sistema. ¿Con qué nos encontramos? Con que esta cuestión llega a los tribunales. ¿Y cuál es la resolución final? Se inadmiten las pretensiones de la Fundación Cibio, a pesar de que en la fundamentación se concibe expresamente y se manifiesta que se están dando fallos. ¿Cuál es en este caso el argumento que esgrime el juzgador para denegar la pretensión de la Fundación Ciudadana Cibio? Pues que ciertamente nos encontramos con estos límites, los límites de lo que vendría a ser el ejercicio de acceso a la información pública. Ese artículo 14 y 15 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Concretamente, el límite del secreto profesional, propiedad intelectual e industria. En la medida en la que se entiende que el propio Ministerio no es poseedor, y en este caso, en la medida en la que no posee este código fuente y es propiedad de un tercero, es el tercero el que tendría que dar lo que tendría que ser aceptar esta publicación. No se da tal caso. Pero claro, la pregunta es la siguiente. Pero el Ministerio, perdón, el Ministerio habría contratado la aplicación a una empresa, ¿no? Sí. La empresa habría desarrollado el producto, ¿no? Efectivamente, sí. Nos encontramos ante un tercero que desarrolla esta aplicación y luego se le provee de ella al Ministerio. ¿Cuál es el problema? Porque claro, en la medida en la que un código fuente no deja de ser una mera herramienta, el juzgador entiende que no nos encontramos, que resulta de tal aplicación el principio, lo que vendría a ser el límite de propiedad intelectual. Y ahí es donde estriba la hipótesis que planteaba el profesor Guispado. En la medida en la que se entienda el código fuente como un reglamento, el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual queda completamente o carece en este sentido de aplicación, en la medida en la que dicho artículo exceptúa aquellos contenidos que están protegidos por propiedad intelectual, entre ellos los reglamentos. Y por tanto, la Administración estaría plenamente obligada a hacer pública esta información.